Recording in progress. Hola, bienvenidos a este nuevo día de entrenamiento del alma. Hemos llegado al día 11 de esta semana, segunda semana que se llama Geburah. Y trabajaremos hoy lo que se llama disciplina, pero con la justicia. Geburah es disciplina, pero hoy vamos a trabajar Netzach de Geburah. Y Netzach tiene que ver con la persistencia, con la constancia en la disciplina. Y cuando hablamos de constancia en la disciplina, en este día 11 del Omer, que corresponde a una semana y 4 días del conteo, vamos a estar leyendo lo que dice la Escritura en el libro de Santiago 1, 3 al 4. Y dice así: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Eso dice la versión Reina Valera. Y quiero leerte lo que dice la versión Nueva Traducción Viviente NTV. Dice: porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, escucha esto, siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. ¿Qué nos está hablando aquí la Escritura? Que la fe ha de ser puesta a prueba. ¿Y qué es la fe? La fe viene de la palabra hebrea emuná, que involucra varios conceptos en ella. Entre ellos, el primero es la obediencia. Segundo, la fidelidad, la honestidad, la perseverancia. Y la fidelidad, perseverancia, honestidad, constancia, la determinación de hacer lo que Dios dijo que hagamos, es puesta a prueba. Y para aplicarla, para vivirla, necesitamos ser constantes y ser disciplinados en ella. Vamos a leer las preguntas para hoy. ¿Mi disciplina es constante o solo existe cuando es forzada? En la Escritura vemos varios ejemplos donde hombres de Dios y mujeres de Dios fueron llevados a ser puestos a prueba. Y en ese momento de la prueba fue cuando pudieron ver qué tan persistente, qué tan constante era su fe, qué tanta fidelidad tenían en ellos. Yo te invito a revisar tu vida. ¿Qué has hecho en los momentos en los que tu fe ha sido puesta a prueba? ¿Has sido constante? ¿Has sido persistente? ¿Has demostrado que eres disciplinado? Que aunque se traspasen los montes a la mar, tú sabes que el Señor está contigo y tú permaneces fiel a su palabra. Te quiero mencionar algo respecto a la disciplina y la constancia. La Escritura dice que cuando te halles en las pruebas, sepa que la paciencia, que la prueba de tu fe, que la prueba de tu fe va a producir paciencia, que la prueba de tu fe va a producir constancia, perseverancia. Y fíjate que si vamos a recordar la historia de Esther, vemos que esta mujer que fue adoptada, que era una huérfana, en un momento de su vida fue educada porque no eran sus padres, sino que era un pariente. Es llevada y vive en el tiempo de los persas, por los persas, viven en ese, bajo el yugo de ese imperio, un imperio de muerte que hasta la actualidad sigue siendo el imperio persa un imperio de muerte. Si en ese tiempo te presentabas cuando no te llamaban, te mataban. Si hacías cualquier cosa, por ejemplo, que ordenó Amán, que ordenó hacer, que cuando él pasara, el que no se postraba tenía que morir. Y se decretaban muchos decretos de muerte. Vivió bajo ese yugo Esther, sin ser reina. Llega el momento en el que es
seleccionada, es apartada, es traída al palacio para ser de la selección de mujeres que podría ser elegida por el rey. Pero durante todo el tiempo previo a eso, durante un año, ella estuvo preparándose, estuvo en un proceso de preparación. Y ese proceso de preparación involucró 6 meses de estar con aplicación de mirra sobre su cuerpo y luego 6 meses de estar aplicándose ungüentos y perfumes. Pero entendamos algo, la mirra es tan fuerte que va a sacar la primera capa de piel. Es decir, cada una de esas mujeres, de esas doncellas que eran entrados en ese proceso, cada persona que entra en el proceso de la mirra va a tener que pasar por el tiempo en el que va a tener que vivir prácticamente una transformación completa en su cuerpo, un cambio de piel, una transformación profunda. Es tan fuerte que es un exfoliante muy fuerte la mirra. Y ella tuvo que ser puesta a eso, a una transformación, para luego poder ir a ser presentada delante del rey. Y si el rey se agradaba de ella y la elegía, podía llegar a ser reina. ¿A qué te invito hoy? A que vivas el proceso de transformación que Dios tiene para ti. Estamos viviendo un proceso del conteo, de este entrenamiento del alma que consiste en 49 días para llegar a ese día de Shavuot. Es el mismo tiempo en la eternidad cuando se desciende la entrega de la instrucción de Dios sobre el monte Sinaí. Es el mismo tiempo en la eternidad cuando estaban 120 reunidos siguiendo el mandamiento porque sabían que tenían que presentarse en Shavuot y estaban haciendo caso al mandamiento. ¿Sabes qué? Tenemos que someternos a ese proceso de transformación, todos nosotros. Tenemos que someternos a ese tiempo de ese cambio de piel y de entrar en los procesos que el Señor quiere que entremos. Esther pasa el tiempo y es coronada, es elegida y se le pone una corona. Pasa un periodo de tiempo con su corona, pero sin hacer prácticamente nada relevante, ningún decreto, nada. La imaginamos paseándose por el palacio, muy bonita, muy preciosa, con su corona maravillosa, brillando con sus atavíos reales, pero sin tomar la autoridad que tenía. La autoridad nos está hablando de algo que es legal. Para poder dar decretos y dictaminar decretos se necesita tener la autoridad del rey, el anillo del rey. Y ese anillo y esa autoridad del rey está basada en las leyes del rey. Cuando nosotros empezamos a vivir según la instrucción de Dios, debemos empezar a buscar vivir según sus leyes y según sus decretos. Quería compartirte algo. No se daba cuenta Esther de que en medio del pueblo, fuera del palacio y cerca de ella, estaba el malvado Amán, que pretendía la muerte incluso de ella. Ella se paseaba con su corona, pero ya se habían dictaminado decretos de muerte, porque Amán le tenía envidia a Mardoqueo, le tenía mala. Y él, como vio que Mardoqueo no se humillaba y no se inclinaba delante de él, procuró su muerte. El enemigo, cuando ve que tú no te humillas delante de él, sino que te humillas delante del Dios Todopoderoso, él va a procurar tu muerte y ha procurado tu muerte, ha procurado borrar tu nombre de la faz de la tierra, pero no puede contra los hijos del Eterno, no puede contra los hijos del Altísimo, porque si hay una cosa que nos caracteriza, es la persistencia en la disciplina. Y cuando tú empiezas a vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios, esa persistencia y esa disciplina empiezan a crecer en ti, se empiezan a hacer mucho más fuertes en ti. Porque la instrucción de Dios te capacita, porque la palabra de Dios te está capacitando para que entres a vivir ya no como una aldeana más en medio del yugo de los persas y del imperio persa, sino que empieces a estar en las posiciones de gobierno a las que Dios te ha llamado y a las que Dios quiere traerte. Y no necesitas un empoderamiento feminazi o del feminismo
para sentir que tienes autoridad, porque solo la vas a sentir. Porque cuando tú vives en la ley del Señor, no dependes de lo que esté pasando a los ojos del hombre, porque es Dios el que te abre los ojos, como lo hizo con el profeta y le dijo a su siervo, ábrele los ojos para que vea. Y él pudo ver que eran más los que estaban con ellos. Son muchos los que Dios está abriendo sus ojos en estos tiempos para que vean que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que el Dios de Israel cumple su promesa. Y si Él dijo que su instrucción es para siempre, es para siempre. Yo te invito a vivir este proceso del conteo, de este entrenamiento del alma con determinación, con ahínco, así como la reina Esther, cuando vio que estaba siendo puesto en peligro no solo su vida, sino la de todo el pueblo, se vistió de luto, se sacó su corona, se vistió de cilicio, puso ceniza sobre su cabeza, porque eran momentos muy difíciles, eran momentos muy especiales que estaba viviendo y era necesaria vivir la humillación delante del Dios Todopoderoso. Ella no fue a humillarse delante de Amán, ni Mardoqueo tampoco lo hizo. Se fueron a postrarse delante del Dios Todopoderoso y para eso implicó disciplina. 3 días y 3 noches estuvo ayunando ella, siendo una reina, a los ojos de los hombres, pero humillándose, postrándose delante del Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que tiene el control sobre todas las cosas. El cilicio no fue eterno, el cilicio y el luto no fue para siempre. Déjame decirte este día número 11 de la persistencia en la disciplina, que muchas veces tu disciplina está siendo demasiado exigente o a veces no es suficientemente moderada. A veces alargamos procesos de silicio y queremos seguir viviendo en el pasado por lo que nos hicieron, porque lo que dijo, porque lo que hizo, porque cómo fue. Dios quiere que dejes el silicio atrás y que ya pasó la temporada y que avances al tiempo que Él tiene para ti. Ya no es tiempo de estar viviendo en el pasado, en lo hoy, que yo cuando era niña, cuando fui joven, o mi marido, mi ex marido, mi hijo, mi hija. No, Dios quiere que tú vivas en su instrucción y vivir en su instrucción te enseña que todo tiene su tiempo. No sigas viviendo en las cosas que viviste cuando estabas recién casada, no sigas viviendo en las cosas que viviste cuando eras una niña. Deja que el Señor empiece a obrar en ti cuando tú eras un niño. Déjalo que empiece a sanarte. Haz el proceso, vive tu silicio, vive tu luto, pero no lo hagas eterno, porque Dios saca el tiempo del silicio en su determinado tiempo. Y este es un tiempo de empezar a vivir en la instrucción de Dios. Y vivir en la instrucción de Dios amerita y nos enseña a trabajar en la disciplina. No esperes recibir algo de Dios cuando son otros los que están pagando el precio. Vemos que Esther estuvo ayunando, pero todo el pueblo estuvo ayunando con ella. ¿Quieres recibir la bendición de Dios que va a llegar para la festividad de Shavuot? No quieras recibirla sin tú estar pagando el precio. Haz las oraciones, haz el entrenamiento del alma, ejercítate, revisa tu disciplina. No te quedes siendo el mismo de ayer, hoy, porque el Dios que crees tiene el poder para transformarte. Pero si tú quieres seguir arraigado en tu silicio y pegado en tus, digámoslo con claridad, muchas veces lo que más se duele es el orgullo. No es lo que te hicieron, es el orgullo que hay en tu corazón lo que se está doliendo. Y sigues arrastrando cadenas y arrastrando ataduras, no por meses, no por días, no por tiempos limitados, cortos, sino que los sigues cargando y los vas a cargar eternamente. Dios te quiere libertar, Él quiere que vivas en una vida y vida en abundancia. Dice, mas tengan la paciencia su obra completa. Recuerda, Santiago, estamos leyendo Santiago 1, para que los que se están conectando tarde. Mas tengan la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Él te va completando, Él va trabajando la obra en ti. Pero a medida de qué? Que va siendo constante, que va siendo determinado, que no dependes de la circunstancia para ser fiel a Dios. Ay, no, Esther podría haber dicho, no es que yo soy reina, ¿cómo yo me voy a poner a ayunar? Es más, es precisamente por eso que Mardoqueo le dice, si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación,
vendrá de alguna parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Quieres seguir en lo que tienes, en tu pasado, o quieres ir a lo que Dios tiene para ti? No, pero es que yo ahora ya soy reina, no puedo ir a presentarme delante del rey si no me llama. Claro, no la había llamado durante 30 días. Pero Dios está poniendo en su corazón una inquietud y es hacer algo. Dios está poniendo en tu corazón una inquietud y es empezar a vivir de acuerdo a los mandamientos del Eterno. No te quedes viviendo en lo que me dijeron, es que lo que pasó, es que en el año tanto, es que el avivamiento del tal tiempo. ¿Sabes que la mayoría de los avivamientos en la historia de la humanidad descendieron en periodos de fiestas bíblicas decretadas por el Eterno? Pero ¿sabes en qué se quedaron? Solo en un avivamiento. ¡Pum! Se prendió el fuego un tiempo y se acabó. No hubo perseverancia, no hubo persistencia. Y lo que Dios quiere traer para este tiempo y para esta festividad no es solo un avivamiento, es persistencia y perseverancia, esa chispa que Él está lanzando sobre ti. No es para que te quedes pegado en el pasado, sigas usando el silicio, sigas tirándote ceniza o sigas paseando la corona de reina cuando no es el tiempo de hacerlo. Es que entiendas los tiempos del Eterno y empieces a vivir en ellos, porque entonces dice, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué te está faltando? ¿Qué está faltando en tu vida? Yo no lo sé, pero sí sé que el Señor te quiere usar para enfrentar esos decretos que se declararon y que se dijeron según esa ley de Persia, la ley de la muerte. ¿Cuál es la ley de la muerte? No es la ley de la palabra de Dios. La ley de Persia, la ley de la muerte es la ley del pecado, mas la ley de Dios es la ley de vida. Por eso no te va a faltar nada cuando empieces a vivir con perseverancia, constancia y fidelidad. Emuná, la fe verdadera, no la fe fingida. Porque ya basta de ir a las congregaciones a que oren por ti, te tiren al suelo, te pares. Es que necesito que oren por mí porque tengo este dolor en mi alma, porque estoy sufriendo. Vienen, oran por ti, te caes al suelo, te paras. Al siguiente domingo llegas al servicio y te vuelven a tener que ungir y vuelven a tener que orar por las mismas cosas de las semanas anteriores, porque no estás viviendo en la instrucción del Eterno, porque no hay cambios en tu vida, porque estás viviendo en la ley del pecado, en la ley de Persia, en la ley del pecado de muerte de la que habla el apóstol Pablo, muchas veces mal entendido. Porque cuando tú vives en la ley del espíritu de vida, 7 en estás punto. viviendo en la ley de Dios, en la instrucción de Dios, en su mandamiento. Y el mandamiento, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene un propósito. Y te lo voy a decir porque lo tenía anotado por acá y lo voy a buscar. Estuve viendo esto. Quiero buscarlo para que no te lo pierdas. Quiero que lo puedas recibir en tu espíritu y que puedas aplicarlo en tu vida. Porque el Espíritu Santo, dice la Escritura en el libro de Juan, capítulo 16. Vamos a ir a buscarlo, Juan 16. ¿Lo encontraste? Búscalo, búscalo, búscalo. Use su Biblia de papel. Anótelo. Cuando usted se siente a hacer este entrenamiento del alma, siéntese con un cuadernito, siéntese con lápiz y siéntese con un corazón dispuesto a recibir un regalo de Dios para tu ser interior. 16, versículo 13 y 15 dice así. Vamos a leerlo. Lo voy a buscar porque esta Biblia tiene los números muy chiquititos. Estoy haciendo cara de que busco de lejos. Ya, lo encontré. Dice así. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Bendito sea el Señor. ¿A qué te va a guiar el Espíritu Santo? A toda la verdad. ¿Y qué dice el salmista? Tu ley es la verdad. Entonces, si tú tienes el Espíritu Santo en tu vida, Él te está llamando a vivir en la instrucción del Eterno. Él te está motivando a vivir en la verdad. Démosle gracias a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia y porque este día vamos a trabajar en Netzach de Geburah, la disciplina. La persistencia en la disciplina.
Otra pregunta. ¿Doy pasos con disciplina? Necesitamos ser disciplinados. ¿Se me percibe como una persona débil? ¿Es mi disciplina constante? ¿O soy disciplinado solo cuando me están forzando, solo cuando me están mirando? Dios dice que no sirvamos al ojo. Sabes que hay mucha gente que le gusta vivir de cristiano, pero solo dentro de la iglesia. Y saliendo de ahí, no siguen sirviendo al Señor con integridad. Yo te invito, de corazón te invito, a venir a guardar los mandamientos del Eterno, a que dejes que el Espíritu Santo que te está llamando y que te quiere llevar a la verdad, te guíe a la verdad. Porque la palabra de Dios, su Torah, su ley, es la verdad. ¿Cumples con la disciplina o se te percibe como alguien poco disciplinado? El ejercicio del día lo voy a decir después de que hagamos las oraciones. Pero no te voy a hacer las oraciones hoy. Las voy a dejar abajo en el enlace para que tú las hagas. Te voy a decir el ejercicio y yo voy a hacer las oraciones solitas. El ejercicio del día es el siguiente. ¿Te acuerdas cuál fue el ejercicio de ayer? ¿Qué teníamos que hacer? Vamos a ver qué teníamos que hacer ayer. Era ser compasivo con alguien a quien has reprochado. Y el de antes de ayer, este era el que te quería mencionar, era trazar un plan, el del día 9, detallado para tu día o para tu semana y al final de ese ver si lo habías cumplido, ¿cierto? Pero como Dios es bueno y sabe que muchos de ustedes no trazaron el plan o lo trazaron y no lo pudieron cumplir, en este día 11 te invito a que desarrollemos la siguiente actividad que consiste en extiende por un periodo más largo de tiempo el plan que has hecho, listando objetivos a corto plazo y a largo plazo. Revísalo y actualízalo cada día. ¿Y qué más? Y mira cuán persistente eres. Comprueba tu constancia y si lo cumples. El segundo día también trazaste un plan. Así que revisa ese y revisa el que trazamos en el día 9. Que Dios te bendiga mucho. Te espero aquí en el entrenamiento del día de mañana. Recuerda hoy cuando hagas la oración, que esperamos que sea rectificado el Netzach de Geburah. Y hoy es día 11, que son una semana y 4 días del conteo del Omer. Shalom, bendiciones. Ah, olvidaba decirte algo. Es importante que le des like y si te suscribes también. Yo no podía hacerlo desde mi celular, pero desde el computador sí se puede. Y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando se suba un nuevo video. Ahora sí, chao.